El ascensor caía demasiado rápido esa noche. No descendía, caía. Los cables sobre nosotros chillaban como metal desgarrándose bajo presión. Las luces rojas de emergencia parpadeaban violentamente, convirtiendo las paredes en sombras en movimiento. Cada rostro dentro de esa jaula de acero parecía empapado en sangre. Mi supervisor golpeó mi hombro con la mano lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. «Tenemos 15 minutos», dijo con la voz firme pero vacía. No para sobrevivir, sino para alcanzar un nivel que no aparecía en ningún plano. 15 minutos para arreglar una falla que nadie podía explicar. Los dos electricistas a mi lado miraban los números del piso que parpadeaban. Su respiración era rápida, superficial, casi desesperada. Uno de ellos susurró que deberíamos abortar y regresar a la superficie. Pero ya no había superficie. No para nosotros. Porque cuando trabajas en un lugar que oficialmente no existe, irte no es una opción. El ascensor seguía cayendo más profundo en la oscuridad. Y fue en ese momento que comprendí que algo terrible esperaba abajo. Algo que no era solo un mal funcionamiento eléctrico. Mi nombre es David Carson. Esto ocurrió en el otoño de 1997. El lugar era Groom Lake, Nevada, enterrado en el profundo silencio del desierto. Y esa noche fue la primera vez que me di cuenta de que algunos secretos se defienden. Había estado trabajando bajo tierra por casi 4 años cuando esa noche cambió todo lo que entendía. Antes de eso, mi trabajo era mantenimiento rutinario en los niveles 1 al 5. Nada particularmente inusual ocurría. La instalación tenía 7 niveles según cada esquema. Cada informe, cada documento oficial que veíamos. 7 niveles de laboratorios, almacenes, áreas de prueba e investigaciones clasificadas, que requerían medidas extremas de seguridad. Mi credencial de seguridad tenía una franja verde, lo que significaba que solo podía acceder a áreas de superficie y a los niveles 1 al 5. Otros electricistas tenían franjas de colores diferentes que les permitían entrar a áreas que yo nunca había visto ni oído mencionar. Las credenciales de franja negra pertenecían a personas que se movían como sombras y nunca miraban a nadie a los ojos. Aprendí rápidamente que hacer preguntas sobre el personal de franja negra era una buena manera de perder tu trabajo. El dinero era excepcional, el triple de lo que ganaba haciendo trabajos eléctricos civiles en Las Vegas. Antes de esto, mi esposa pensaba que trabajaba en la base Aerian Ellis, haciendo trabajo estándar de contratista en hangares de aviones de combate. No sabía sobre los vuelos sin marcar, las ciudades subterráneas, la tecnología que no tenía sentido lógico. El 23 de octubre de 1997 comenzó como cualquier otro turno, nocturno en la instalación que no debíamos nombrar. Me presenté en la terminal de contratistas en el aeropuerto McCarran exactamente a las 4:30 de la mañana. Como siempre, el vuelo Janet despegó a las 5:15:40 de nosotros, apretujados en asientos, frente a un destino clasificado. Nadie hablaba en esos vuelos porque hablar significaba preguntas y preguntas significaban problemas que no querías. Aterrizamos 30 minutos, después en una pista que se extendía por la cuenca seca como una cicatriz. Los autobuses tenían ventanas pintadas de negro, para que no pudiéramos ver exactamente a dónde nos llevaban cada vez. Guardias de seguridad armados viajaban con nosotros, manos sobre las armas, ojos observándonos como si fuéramos amenazas potenciales. Mi asignación de trabajo ese día era reemplazar reguladores de voltaje en el sistema de energía de respaldo en el nivel 3. Trabajo eléctrico estándar, aburrido y repetitivo. Exactamente el tipo de trabajo que pagaba mi hipoteca y no pedía nada. Registré mi entrada a las 6:45. Tomé mi caja de herramientas y me dirigí a la sala de equipos. El descenso en ascensor al nivel 3 tomó unos 90 segundos, llevándonos profundamente al complejo subterráneo de la montaña. Los generadores de respaldo en el nivel 3 eran unidades militares antiguas que requerían mantenimiento constante y monitoreo cuidadoso. Pasé la mañana probando circuitos, revisando conexiones, reemplazando componentes que mostraban signos de desgaste o falla. Mi compañero ese día era un tipo llamado Eddie Reeves que llevaba trabajando aquí incluso más tiempo que yo. Eddie era el tipo de electricista que nunca cometía errores. Nunca hacía preguntas, nunca hablaba de su trabajo. Me enseñó desde el principio que sobrevivir en esta instalación significaba mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Trabajábamos en silencio la mayor parte del tiempo, hablando solo cuando era absolutamente necesario para coordinar nuestras tareas y evitar errores.
Alrededor del mediodía, hicimos una pausa para almorzar en la cafetería de contratistas en el nivel 2, donde la comida era sorprendentemente buena. Eddie comió su sándwich, mientras leía un periódico de 6 meses que alguien había dejado sobre la mesa. Observé a los otros contratistas, notando cómo nadie hacía contacto visual, como todos comían solos en un aislamiento deliberado. Este lugar te enseñaba la soledad, incluso cuando estabas rodeado de cientos de personas haciendo el mismo trabajo. Después del almuerzo, regresamos al nivel 3 para terminar la instalación del regulador de voltaje. Antes de que terminara el turno, fue entonces cuando la primera fluctuación de energía ocurrió y todo comenzó a salir completamente mal, de maneras que no podía explicar. Las luces parpadearon una vez, luego 2 veces, y luego se redujeron a la iluminación de emergencia que apenas cortaba la oscuridad. Cada equipo en la sala emitía un extraño zumbido que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Eddie me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro antes, algo cercano al miedo. El zumbido se convirtió en un silbido agudo que me hacía doler los dientes y me nublaba la visión en los bordes. Luego todo se volvió completamente oscuro durante exactamente 3 segundos antes de que los sistemas de emergencia se activaran lentamente. Mi radio crujió con estática y luego una voz rompió el silencio, urgente y tensa más allá de la tensión operativa normal. Todo el personal eléctrico, este es el comando central, tenemos una situación de emergencia crítica desarrollándose en los niveles inferiores de inmediato. Situación código negro, repito código negro, todos los electricistas disponibles. Reportarse al centro de operaciones principal ahora sin demora. Eddie y yo nos miramos porque, código negro, era algo que nunca habíamos escuchado en 4 años. Habíamos tenido fallas de equipo, sobrecargas de energía, pequeños incendios, nada que justificara una emergencia de todos los manos como esta. Tomé mi caja de herramientas y corrí hacia el ascensor mientras Eddie me seguía de cerca, cada vez más preocupado. El centro de operaciones era un caos cuando llegamos, con al menos 20 electricistas apiñados en la sala de informes. El director de la instalación era un hombre llamado Coleman que solo había visto 2 veces en 4 años de trabajo aquí. Estaba frente a un banco de monitores, mostrando esquemas que no reconocía y lecturas de sistemas que no tenían sentido alguno. El rostro de Coleman estaba pálido, y el sudor corría por sus sienes a pesar del aire frío que circulaba por el sistema de ventilación. Caballeros, tenemos una falla catastrófica de energía que afecta sistemas críticos en los niveles 8 al 14 de esta instalación. Sentí el estómago caer porque la instalación solo tenía 7 niveles según cada documento que había visto. Pero aquí estaba el director, en una situación de emergencia, hablando del nivel 14 como si fuera conocimiento común. Varios otros electricistas se movieron incómodos porque obviamente habían captado la misma imposibilidad que yo acababa de escuchar. Coleman continuó sin reconocer la confusión que se extendía por la sala, como agua helada por nuestras venas y mentes. Necesitamos restaurar la energía en la sección J del nivel 13 en los próximos 30 minutos como máximo. Esto es un asunto de seguridad nacional al más alto nivel de clasificación, y el fracaso aquí no es una opción. Sus autorizaciones de seguridad se elevarán temporalmente para permitir el acceso a áreas normalmente restringidas más allá de su nivel de autorización actual. Serán escoltados por seguridad armada en todo momento y seguirán sus instrucciones sin cuestionarlas. Nos dividió en equipos de 3, asignando a cada equipo diferentes niveles con objetivos específicos y límites de tiempo. Eddie y yo fuimos agrupados con un electricista más joven llamado Marcus, que parecía a punto de vomitar. Nuestra asignación era el nivel 13, sección J, centro de distribución de energía, que controlaba los sistemas en los pisos operativos más bajos. Un oficial de seguridad llamado Hayes apareció a nuestro lado, con una credencial de franja negra que solo había visto de lejos antes. Hayes llevaba un arma en la cadera y una expresión que sugería que la usaría sin dudar si fuera necesario. Nos condujo a un banco de ascensores que nunca había notado antes, oculto detrás de una puerta de servicio por la que había pasado cientos de veces. El ascensor parecía más nuevo que los estándar, con un panel elegante que requería tarjeta de acceso y escaneo biométrico. Hayes presionó su palma contra el escáner y el panel se deslizó, revelando botones numerados del 8 al 15. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo, sobre el zumbido mecánico del ascensor, mientras comenzábamos a descender.
La pantalla digital contaba hacia abajo más allá del nivel 7 y seguía 8, 9, 10, más profundo de lo que había imaginado posible. Marcus respiraba demasiado rápido, hiperventilando ligeramente, y Eddie puso una mano sobre su hombro para estabilizarlo cuidadosamente. Pasamos el nivel 11, luego el 12, y la temperatura bajó notablemente con cada piso que descendíamos hacia la oscuridad. En el nivel 13, las puertas del ascensor se abrieron hacia algo que no se parecía en nada a los niveles superiores que conocía. Las paredes no eran de concreto ni bloque de cemento, sino algún tipo de material negro que absorbía la luz completamente y de manera perturbadora. El piso era perfectamente liso, sin costuras, como si hubiera sido vertido como una sola pieza sin juntas visibles en ningún lugar. Y la iluminación no provenía de ningún lugar que pudiera identificar, solo un tenue resplandor azul que parecía emanar de las paredes mismas sin luminarias. El aire estaba lo suficientemente frío como para que mi aliento fuera visible y olía extraño, como ozono después de un rayo cercano. Hayes caminaba delante de nosotros, por un pasillo que se extendía al menos 200 pies en las profundidades de la montaña. Pasamos puertas selladas sin marcas, sin números, sin indicios de lo que había detrás de esas superficies negras sin rasgos. El silencio era absoluto, excepto por nuestros pasos resonando de una manera que sugería espacios vastos y vacíos más allá de estas paredes. Después de lo que parecieron 10 minutos caminando, Hayes se detuvo frente a una puerta más grande que las que habíamos pasado. Presionó su palma contra otro escáner y la puerta se deslizó silenciosamente, revelando lo que nos esperaba adentro. La sala más allá tenía el tamaño de un hangar de aviones y estaba llena de equipos que no podía empezar a comprender. Nada se parecía a la infraestructura eléctrica estándar. No había generadores, transformadores ni paneles de distribución que pudiera reconocer. En cambio, había máquinas con superficies curvas y lisas que parecían moverse ligeramente cuando las miraba directamente. Enormes cables atravesaban el piso y subían por las paredes, pero de alguna manera no eran cables eléctricos estándar. Eran translúcidos y llenos de luz en movimiento que pulsaba en patrones que dañaban mis ojos al mirar. En el centro de la sala se erguían 3 estructuras cilíndricas de aproximadamente 5 metros de altura y casi 2 metros de diámetro. Giraban lentamente, aunque no podía ver motores ni sistemas mecánicos que los hicieran moverse. Cada cilindro estaba cubierto de símbolos que se parecían casi a diagramas de circuitos, pero con geometrías que no tenían sentido lógico. Y zumbaban, un sonido profundo y resonante que podía sentir en mi pecho, en mis huesos, vibrando todo. Los medidores de energía en la pared mostraban lecturas que violaban todos los principios de ingeniería eléctrica que había aprendido cuidadosamente. La energía entrante mostraba cero, absolutamente nada fluyendo hacia esta sala, desde cualquier fuente externa que pudiera detectar o medir. Pero la energía saliente mostraba números suficientes para abastecer a una ciudad mediana, megavatios fluyendo hacia destinos que no podía rastrear. Hayes habló por primera vez desde que entramos al ascensor, con voz plana y completamente carente de emoción. El nodo principal de distribución ha sufrido una falla crítica y requiere restauración inmediata a estado operativo en 20 minutos. Usarán protocolos eléctricos estándar para diagnosticar el problema y implementar las reparaciones necesarias para restaurar la función. No toquen ningún equipo excepto las conexiones de distribución. No intenten acceder a otros sistemas en esta sala. No hagan preguntas sobre lo que están viendo. No tomen fotografías, no hagan notas ni bocetos de nada. Hagan su trabajo y nada más. Y podrían salir de este nivel de la misma manera que bajaron. Salió y la puerta se cerró detrás de él, con un sonido como de bóveda cerrándose, permanentemente y para siempre. Los 3 nos quedamos allí, electricistas de Las Vegas entrenados en sistemas convencionales, mirando tecnología imposible. Eddie habló primero, su voz apenas un susurro, pero de alguna manera demasiado fuerte en el silencio zumbante de este lugar. ¿Qué demonios estamos viendo aquí? Porque esto no se parece a nada que haya visto antes en ninguna parte. No lo sé, dije honestamente, pero tenemos 20 minutos para arreglarlo o tendremos serios problemas. Marcus no se había movido desde que la puerta se cerró. Solo estaba ahí mirando los cilindros giratorios con la boca abierta. Me acerqué al cilindro más cercano con cuidado, observando cómo los símbolos en su superficie
Parecían reorganizarse mientras me acercaba. El zumbido se hizo más fuerte y sentí una extraña presión en la cabeza, como si me sumergiera demasiado rápido bajo el agua. Los cables translúcidos se conectaban al cilindro, en puntos que parecían cambiar de posición, como si las conexiones no fueran fijas. Podía ver la luz moviéndose a través de los cables en pulsos, viajando desde los cilindros hacia puntos de unión en las paredes. Pero un cable, el que iba hacia la pared este, estaba oscuro y sin vida en comparación con los demás que pulsaban con energía. Ahí, señalé. Esa conexión está muerta y ahí debe estar el problema en algún lugar. Eddie se acercó, examinando el cable oscuro donde se conectaba a la superficie del cilindro sin tocarlo aún. El punto de conexión parecía dañado de alguna manera. Un pequeño parche irregular, donde la superficie parecía agrietada o rota de formas que no podía enfocar bien. ¿Cómo se supone que arreglemos esto?, preguntó Eddie. Si ni siquiera sabemos con qué materiales estamos trabajando aquí. Saqué mi medidor de voltaje y lo puse en el cable, esperando nada del material translúcido oscuro. El medidor explotó en mi mano con un estallido como un disparo, lanzándome hacia atrás al piso con fuerza. Mi palma se quemó, no por calor, sino por otra cosa, como tocar hielo seco o nitrógeno líquido instantáneamente. Eddie me ayudó a levantarme mientras Marcus finalmente se movía, abriendo su caja de herramientas, con manos temblorosas para encontrar suministros de primeros auxilios. Mi mano latía, pero la quemadura no era grave. Solo un parche rojo en la palma que dolía mucho al flexionar los dedos. Sea lo que sea que este sistema esté usando, dijo Eddie en voz baja, no es corriente eléctrica estándar en absoluto. Eso está completamente claro ahora. No podemos probarlo, no podemos medirlo con ningún equipo que tengamos, y nos quedan como máximo 17 minutos. Miré el cable oscuro, el punto de conexión dañado, la imposibilidad de toda la situación que nos rodeaba. Luego miré el panel de distribución de energía convencional en la pared, lo único familiar en toda esta sala. Ese panel estaba conectado a los generadores de respaldo de la instalación, generadores diésel militares estándar funcionando en el nivel 9. Si no podemos arreglar el sistema principal, dije lentamente, tal vez podamos bypassarlo con energía convencional temporalmente. Pasar una línea desde los generadores de respaldo a través de ese panel de distribución directamente a los sistemas que necesiten energía aquí abajo. No será elegante y probablemente no dure mucho, pero podría darles tiempo suficiente para reparaciones reales. Eddie me miró como si estuviera loco, lo cual era justo dado lo que proponía hacer aquí. ¿Quieres improvisar tecnología alienígena con cable de cobre estándar y esperar que no nos explote en la cara? ¿Tienes una mejor idea con 14 minutos restantes antes de que Hayes regrese buscando resultados? No tenía nada, así que nos pusimos a trabajar haciendo algo que violaba todos los protocolos de seguridad escritos para sistemas eléctricos. Sacamos cables de calibre grueso de nuestras cajas de herramientas y los pasamos desde el panel de distribución hasta el punto de unión que servía a la sección este. El punto de unión era lo suficientemente convencional. Terminales estándar con los que realmente podíamos trabajar usando herramientas que tenían sentido para nosotros. Pero conectar nuestro bypass improvisado al sistema, más allá de ese punto de unión, se sentía como hacer cirugía con un cuchillo de mantequilla. Marcus sostenía la linterna mientras Eddie y yo hacíamos las conexiones. Cada movimiento cuidadoso y deliberado bajo extrema presión de tiempo. Mi mano quemada latía con cada giro del cable, pero lo ignoré porque detenerme no era una opción. El zumbido de los cilindros cambió ligeramente de tono mientras trabajábamos, haciéndose más agudo e insistente con cada minuto que pasaba. 8 minutos restantes y aún no habíamos completado la conexión del bypass al terminal de salida principal del panel de distribución. El cable apenas era lo suficientemente largo para alcanzar y tuvimos que estirarlo sobre el piso manteniendo el aislamiento adecuado. Eddie crimpió la conexión final mientras yo sostenía el cable firme, ambos sudando a pesar del aire helado a nuestro alrededor. 5 minutos restantes y estábamos listos para probar el bypass. Listos para ver si la electricidad convencional podía alimentar tecnología no convencional. Extendí la mano hacia el interruptor que energizaría nuestra conexión, improvisada a este sistema imposible que no entendíamos. Mi mano dudó sobre el interruptor,
porque activarlo se sentía como cruzar una línea de la que no podría regresar. Eddie asintió y activé el interruptor, enviando energía a través de nuestro bypass hacia los sistemas alienígenas. Durante 3 segundos no pasó nada, y pensé que habíamos fracasado por completo en nuestro desesperado intento de restaurar la función. Luego el cable oscuro comenzó a brillar, débil al principio, luego más intenso hasta igualar la intensidad pulsante de los demás. El panel de unión cobró vida con indicadores que no reconocía, pero que mostraban claramente el flujo de energía restaurado hacia algo. Los cilindros giratorios aumentaron la velocidad y el zumbido disminuyó a una frecuencia más baja y estable que se sentía menos amenazante de alguna manera. La puerta se abrió y Hayes estaba allí revisando su reloj con una expresión que podría haber sido de aprobación o alivio. 18 minutos, dijo plano. Trabajo adecuado bajo presión dado su limitado entendimiento de los sistemas involucrados aquí. Recojan sus herramientas y regresen a la superficie inmediatamente. Su supervisor manejará el informe y la documentación adicional requerida. Tomamos nuestras cajas de herramientas y seguimos a Hayes por el corredor, hacia el ascensor que nos llevaría arriba. Miré hacia atrás una vez a la sala llena de tecnología. Imposible, y vi los cilindros, girando en perfecta sincronización. Sea lo que hayamos ayudado a energizar de nuevo. Los sistemas que restauramos a operación, sabía que no era ingeniería humana. Nada creado por humanos gira sin motores. Ni extrae megavatios de la nada, ni usa cables llenos de luz en movimiento. El viaje de regreso en ascensor a la superficie se sintió más largo que el descenso, cada nivel pasando con agonizante lentitud y silencio. Hayes no habló y sabíamos que era mejor no hacer preguntas sobre lo que acabábamos de ver y trabajar. En el nivel 1, Hayes nos llevó a una sala de conferencias donde un hombre con traje oscuro esperaba pacientemente. El hombre se presentó como Reynolds de la División de Seguridad y Legal de la instalación, encargado de manejar nuestro informe inmediato y documentación. Empujó pilas de papeles sobre la mesa, acuerdos de confidencialidad que iban mucho más allá de cualquier cosa que hubiera firmado antes de trabajar aquí. Estos documentos cubrían tecnología clasificada, prohibiciones de ingeniería inversa, violaciones de seguridad nacional, sanciones incluyendo cadena perpetua por cualquier divulgación. Leí página tras página del lenguaje legal, diseñado para aterrarnos en un silencio permanente. Sobre los eventos de esta noche, las palabras rodeaban lo que realmente habíamos visto sin decirlo directamente, hablando de sistemas técnicos sensibles e investigaciones avanzadas. Firmé todo porque negarme significaba consecuencias que no quería imaginar, consecuencias que podrían extenderse más allá de mí. Eddie firmó sin leer nada, sus manos aún temblando ligeramente por la adrenalina y el miedo de la última hora. Marcus firmó al final, su rostro pálido y sus ojos desenfocados, como si estuviera en otro lugar, completamente en su mente. Reynolds recogió los documentos y los deslizó en un maletín que cerró con un código que no pude ver. Lo que vieron esta noche, dijo Reynolds con voz completamente carente de calidez o humanidad, nunca ocurrió oficialmente. Respondieron a una falla de energía estándar en el nivel 3 y realizaron mantenimiento rutinario. Eso es lo que mostrarán los registros. El nivel 13 no existe en ningún documento, plano o reconocimiento oficial de la estructura o las operaciones de esta instalación. El equipo en el que trabajaron esta noche no existe en ningún inventario, presupuesto o registro de adquisiciones en ningún lugar. Si discuten lo que vieron con alguien, incluyendo entre ustedes, enfrentarán arresto inmediato y enjuiciamiento bajo la ley de espionaje. Sus familias serán investigadas, sus hogares serán registrados, toda su vida será examinada bajo microscopio. El gobierno toma las violaciones de este nivel de clasificación más en serio que el asesinato, más que la traición a los Estados Unidos. Entienden las consecuencias de violar los acuerdos que acaban de firmar esta noche bajo contrato legal y vinculante. Todos asentimos porque hablar parecía imposible e innecesario. El mensaje era absolutamente claro sin posibilidad de malentendido. Reynolds se levantó y abrió la puerta, indicando que estábamos despedidos de esta pesadilla de regreso a nuestras asignaciones regulares inmediatamente. Salí de esa sala de conferencias sintiendo que había envejecido 10 años en una sola noche de terror. Mi mano aún palpitaba por la quemadura y sabía que dejaría una cicatriz que vería todos los días. Un recordatorio permanente de la noche en 1981 que toqué tecnología que no debería existir y ayudé a devolverla a la vida.
Me mantuvieron trabajando por 2 años más después de esa noche, pero nunca me enviaron de nuevo por debajo del nivel 5. Mi autorización permaneció en franja verde. Superficie y niveles 1 al 5 solamente, nada más profundo o más clasificado que antes. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto, en los cilindros giratorios y las lecturas de energía, imposibles que desafiaban la física. Comencé a notar cosas que había ignorado antes. Los vuelos que llegaban a horas extrañas con carga en contenedores sin marcar. Los trabajadores con credenciales, negras que se movían por la instalación, como si existieran en una realidad diferente a la nuestra. Las secciones de la base que estaban fuera de límites, incluso para personas con autorizaciones, top secret y décadas de servicio. Y comencé a tener pesadillas sobre el zumbido de esos cilindros, sintiéndolo en mis huesos incluso despierto. A veces me despertaba a las 3 de la mañana convencido de que aún podía escucharlo, resonando a través de la tierra misma. Mi esposa notó el cambio en mí, pero no podía explicarle lo que había pasado sin violar los acuerdos que había firmado. Pensaba que tenía una aventura o que estaba desarrollando depresión. Cualquier cosa excepto la verdad de que había visto tecnología de otro lugar. Tecnología que probaba que no estábamos solos, que alguien más tenía capacidades tan superiores que nosotros parecíamos primitivos en comparación. En marzo de 2000, presenté mi renuncia y tomé retiro anticipado de la instalación con un paquete de indemnización generoso. Procesaron mi papeleo rápidamente, casi como si se sintieran aliviados de verme ir. Después de lo que había presenciado allí abajo, una entrevista final de seguridad me recordó una vez más sobre los NDAs, sobre las consecuencias de romper el silencio alguna vez. Luego nos escoltaron fuera de la propiedad y volé de regreso a Las Vegas en un vuelo comercial regular por primera vez en años. Durante 27 años he mantenido este secreto, a través de matrimonios y divorcios innumerables, noches preguntándome si hice lo correcto. He visto multiplicarse las teorías conspirativas en línea, los documentales, las grabaciones filtradas, los testimonios de otros supuestos testigos que vieron cosas. Algunos de ellos obviamente mienten, inventando historias por atención, dinero o lo que sea que motive a la gente a fabricar experiencias. Pero algunos dicen la verdad y puedo decirlo porque sus ojos se parecen a los míos cuando veo mi reflejo, perseguido por un conocimiento que cambia todo sobre cómo entiendes la realidad y tu lugar en la verdadera estructura del universo. Nunca tomé fotografías porque nos revisaban antes y después de cada turno. Detectores de metales y registros de bolsas al azar constantemente. Nunca hice notas porque poner algo por escrito significaba evidencia que eventualmente podría rastrearse hasta mí. Todo lo que tengo es mi memoria y esta cicatriz de quemadura en la palma que nunca sanó correctamente incluso después de todas estas décadas. Y la certeza absoluta de que lo que vi en el nivel 13 era real, funcional y no fue creado por seres humanos. Las pesadillas comenzaron 3 semanas después de que regresé a las asignaciones regulares en la superficie en la instalación de Nevada. Me despertaba empapado en sudor, escuchando esa resonancia profunda y zumbante de los cilindros retumbando dolorosamente en mi cráneo. En los sueños, estaba de vuelta en esa sala del tamaño de un hangar, pero los cilindros se abrían como flores revelando oscuridad en su interior. Mi esposa Sara me sacudía para despertarme, preguntando qué pasaba, por qué estaba gritando en idiomas que ella no reconocía. No podía decirle la verdad, así que culpaba al estrés del trabajo, las largas horas bajo tierra, nada de lo que necesitara preocuparse en absoluto. Pero los sueños empeoraron con cada semana que pasaba hasta que tuve miedo de dormir por completo durante la noche. Comencé a tomar turnos extra en la instalación solo para evitar ir a casa a la cama y enfrentar las pesadillas allí. Los otros electricistas notaron que parecía agotado, pero nadie hizo preguntas porque las preguntas llevaban a conversaciones que no podíamos tener de manera segura. Eddie dejó de hablarme por completo después de esa noche en el nivel 13, como si estar cerca de mí fuera peligroso. Marcus solicitó un traslado a una instalación completamente diferente y desapareció de Groom Lake en 2 semanas después del incidente. Supe más tarde que había dejado completamente el trabajo gubernamental y se mudó a Oregón para trabajar en una compañía eléctrica privada.
En diciembre de 1997, 2 meses después del incidente del nivel 13, me llamaron a una reunión con mi supervisor Coleman. Se sentó detrás de su escritorio luciendo más viejo de lo que recordaba, como si algo lo hubiera envejecido rápidamente en las semanas intermedias. «Carson», dijo en voz baja, «necesitamos discutir tu desempeño y algunas preocupaciones que han llegado a nuestra atención recientemente». Mi estómago se hundió porque las evaluaciones de desempeño no se realizaban normalmente en reuniones privadas, así con directores de la instalación directamente involucrados. «Has estado tomando turnos excesivos de horas extra, trabajando más allá de los parámetros operativos seguros durante semanas sin descanso adecuado entre asignaciones. Tus compañeros reportan que pareces distraído, sin enfoque, cometiendo errores menores que podrían convertirse en problemas mayores si se dejan sin supervisión por mucho tiempo. Sé que lo que viste en el nivel 13 te afectó profundamente, y lo entiendo completamente dado la naturaleza de la situación, pero necesitas compartimentalizar esa experiencia y regresar a un funcionamiento normal, o tendremos que considerar arreglos alternativos para ti». Arreglos alternativos significaban terminación, posiblemente peor, dependiendo de cuánto creyeran que podría hablar si me dejaban sin empleo aquí. Le aseguré que estaba bien. Solo algunos problemas personales en casa que estaban afectando temporalmente mi sueño, pero nada serio. Me estudió por un largo momento como si estuviera decidiendo si debía creerme o no en absoluto. Luego deslizó una tarjeta de presentación por el escritorio con un nombre y número de teléfono, impresos en texto negro simple. La tarjeta decía Dra. Elizabeth Marsh, psicóloga clínica, servicios de apoyo al personal del Departamento de Defensa, autorizada para consultas y terapia clasificadas. «Si necesitas hablar con alguien sobre el estrés relacionado con el trabajo», dijo Coleman cuidadosamente, «la doctora Marsh tiene las autorizaciones y protocolos de seguridad apropiados. Ha ayudado a otro personal de la instalación a procesar experiencias difíciles que no pueden discutirse por canales normales debido a problemas de clasificación y restricciones». Tomé la tarjeta aunque no tenía intención de llamar, porque hablar con un psicólogo significaba admitir debilidad. Debilidad significaba vulnerabilidad y vulnerabilidad significaba que podrían decidir que era un riesgo de seguridad que necesitaba ser manejado permanentemente. Pero Coleman seguía mirándome con una expresión que sugería que esto no era una sugerencia sino un requisito que necesitaba seguir. «Llámalas, Carson», dijo finalmente. «Esto no es una solicitud sino una instrucción directa del comando de la instalación para proteger el bienestar del personal». Llamé a la doctora Marsh esa noche desde un teléfono público, fuera de una gasolinera lejos de la base y de mi casa. Ella respondió en el segundo timbrazo con una voz profesional que sugería que ya esperaba mi llamada de alguna manera. «Señor Carson», dijo, «he sido informada de su situación general y me gustaría programar una sesión para esta semana». Nos reunimos 2 días después en un edificio de oficinas discreto en Las Vegas, que no tenía señales indicando su propósito real. La sala de espera estaba vacía y la recepcionista apenas levantó la vista mientras me registraba usando mi número de identificación en lugar de mi nombre. La doctora Marsh era más joven de lo que esperaba, quizá 40 años, con ojos agudos que no perdían nada de mi apariencia ni comportamiento. Me condujo a una oficina sin ventanas, que había sido barrida para detectar dispositivos de escucha según un certificado en la pared. «Por favor, siéntese, señor Carson, y entienda que todo lo que discutamos aquí está protegido tanto por privilegio, doctor-paciente, como por protocolos de seguridad nacional». Me senté en una silla que se sentía demasiado cómoda, como si estuviera diseñada para relajar a las personas y bajar sus defensas estratégicamente. Me pidió que describiera mi historial laboral en la instalación, mis asignaciones típicas, mis niveles generales de estrés antes del incidente. Luego me pidió que describiera lo que ocurrió el 23 de octubre, usando el nivel de detalle con el que me sintiera cómodo compartiendo aquí. Le conté todo porque qué opción tenía cuando mi supervisor me había enviado directamente a ella. Describí la falla de energía, el descenso al nivel 13, la sala llena de tecnología imposible que intentamos reparar, los cilindros giratorios, los cables llenos de luz, las lecturas de energía que violaban la física, el zumbido que aún me atormentaba. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta que mantenía inclinada, para que no pudiera ver lo que escribía. Cuando terminé,
Permaneció en silencio casi un minuto antes de hablar de nuevo, con ese tono cuidadosamente profesional. Señor Carson, lo que experimentó fue un trauma psicológico significativo, agravado por el aislamiento de secreto forzado y silencio obligatorio. Usted presenció tecnología que contradice su comprensión fundamental de la realidad y no puede procesar esa experiencia mediante apoyo social normal. Eso crea una disonancia cognitiva que su mente intenta resolver a través de sueños, ansiedad, pensamiento obsesivo sobre los eventos. Lo que necesita entender es que esta es una respuesta psicológica, normal ante circunstancias anormales más allá de la experiencia humana típica. Mucho personal de la instalación que trabaja con tecnología avanzada clasificada experimenta síntomas similares cuando se expone por primera vez a estos sistemas y capacidades. Las pesadillas disminuirán con el tiempo, a medida que su mente se ajuste al nuevo marco de entendimiento sobre la realidad. Pero necesita desarrollar mecanismos de afrontamiento que le permitan funcionar mientras mantiene el secreto requerido sobre lo que ha visto. Me enseñó ejercicios de respiración, técnicas de meditación, maneras de compartimentalizar la experiencia sin suprimirla, completamente en negación. Nos reunimos semanalmente durante 2 meses y, gradualmente, las pesadillas se volvieron menos frecuentes e intensas que antes. Pero nunca se detuvieron por completo porque algún conocimiento no puede ser desconocido. Una vez que lo has visto con tus propios ojos, la doctora Marsh me ayudó a entender que no estaba volviéndome loco, que mi reacción era razonable dadas las circunstancias que experimenté. Eso ayudó más que cualquier otra cosa. Saber que otras personas habían visto cosas similares y tenían respuestas similares al trauma significaba que no estaba solo, aunque me sentía completamente aislado por los requisitos de secreto que me obligaban a guardar silencio para siempre. En febrero de 1998, algo sucedió que me hizo darme cuenta de que no era el único que todavía pensaba en el nivel 13. Estaba trabajando hasta tarde en el nivel 2, reemplazando cajas de unión en un área de almacenamiento que raramente veía tráfico. Eddie apareció en la puerta luciendo nervioso, mirando por encima del hombro, como si esperara que la seguridad lo siguiera a algún lugar. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. «Pero no aquí ni en la propiedad de la instalación donde podríamos ser monitoreados». 2 días después nos reunimos en un diner a 50 millas de la base, lo suficientemente lejos para sentirnos relativamente seguros de la vigilancia. Eddie parecía haber envejecido. 10 años en los 4 meses, desde nuestro descenso al nivel 13 juntos esa noche. Sus manos temblaban mientras revolvía su café y sus ojos seguían mirando la puerta como si esperara problemas. «He estado investigando», dijo apenas en un susurro, «sobre la tecnología que vimos allá abajo. Le dije que investigar era peligroso, que habíamos firmado acuerdos que prohibían específicamente cualquier investigación o discusión sobre lo que presenciamos». Él lo desestimó impacientemente, como si las amenazas legales no importaran, comparadas con la verdad que había descubierto sobre nuestra situación. He estado leyendo documentos desclasificados sobre el proyecto Libro Azul, sobre el incidente de Roswell, sobre artefactos recuperados de sitios de accidentes en todo el país. Y he estado hablando con otros contratistas que trabajaron en diferentes instalaciones, comparando notas cuidadosamente sobre lo que todos hemos visto. «Carson, esa tecnología en el nivel 13 no es ingeniería humana experimental, ni un programa militar secreto en absoluto. Es tecnología recuperada que intentamos revertir sin comprender completamente los principios fundamentales en los que opera. Esos cilindros que vimos, los sistemas de energía que violan la termodinámica, no son de aquí y no son de ahora». Sentí que la sangre se me helaba porque decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que no era cuando solo era una sospecha no hablada. Eddie sacó una carpeta llena de documentos fotocopiados, recortes de periódicos, informes desclasificados de décadas de investigaciones gubernamentales sobre fenómenos aéreos. Me mostró informes de pilotos militares describiendo naves en forma de disco realizando maniobras que violaban completamente la física conocida. Informes de operadores de radar rastreando objetos que aceleraban instantáneamente o desaparecían de las pantallas sin explicación ni advertencia alguna. La investigación de Eddie sugería que el nivel 13 era una instalación de almacenamiento y prueba de tecnología
no humana recuperada de múltiples fuentes. Que los sistemas de energía en los que trabajamos mantenían algo operativo, algo que habían activado pero no podían controlar o entender completamente. Empujé la carpeta de regreso sobre la mesa, porque verla se sentía como un paso más hacia un peligro, para el que no estaba preparado aún. «Esto es una locura, Eddie», dije. Aunque ya no creía en mis propias palabras, después de lo que ambos habíamos presenciado juntos. Firmamos NDAs, acordamos permanecer en silencio. Hacer este tipo de investigación nos mataría a ambos o peor. Él me miró con ojos desesperados y atormentados por el mismo conocimiento que me mantenía despierto por la noche. «¿No quieres conocer la verdad, Carson?», dijo. «¿No quieres entender lo que ayudamos a energizar esa noche? ¿Qué pasa si es peligroso? Si activar esos sistemas puso a personas en riesgo, si somos cómplices de algo terrible». No lo había pensado así. No había considerado que nuestro bypass eléctrico improvisado podría haber habilitado algo dañino o catastrófico. La idea me hizo sentir enfermo porque significaba responsabilidad por consecuencias que no podía predecir ni comprender. Pero también sabía que seguir con esta investigación terminaría mal para ambos, eventualmente y probablemente pronto. Le dije a Eddie que detuviera la investigación, que destruyera los documentos, que olvidara el nivel 13 y siguiera con su vida. Se veía decepcionado pero no sorprendido, como si esperara que me negara a ayudarlo a profundizar en esta peligrosa verdad. Terminamos nuestro café en silencio y manejamos de regreso a Las Vegas por separado, sin hablar sobre lo que habíamos discutido. 3 semanas después, Eddie no se presentó a su turno en la instalación por primera vez en 7 años. Su supervisor llamó repetidamente a su casa pero no recibió respuesta de Eddie. Su esposa ni nadie allí. La seguridad fue a su casa y la encontró vacía, sin muebles, sin pertenencias personales, nada que indicara que alguien había vivido allí. Su esposa también había desaparecido, junto con sus 2 hijos. Simplemente desaparecieron por completo sin aviso ni dirección de reenvío. La explicación oficial fue que Eddie había renunciado sin aviso y se mudó fuera del estado por razones familiares desconocidas. Pero yo sabía mejor, porque la gente no desaparece así por completo sin dejar algún rastro en algún lugar. Creo que lo reubicaron, le dieron una nueva identidad, lo pusieron en un lugar donde no podía continuar su investigación. O quizá pasó algo peor que no quería pensar demasiado, cuidadosamente ni por mucho tiempo. De cualquier manera, el mensaje estaba claro para cualquier otra persona que pensara en investigar lo que habíamos visto allá abajo. Guarda silencio, sigue órdenes. Olvida lo que presenciaste o enfrenta consecuencias que te borrarían de la existencia completamente y permanentemente. Destruí cada nota que había hecho sobre esa noche, cada pedazo de papel con fechas o detalles o cualquier cosa rastreable hasta mí. Dejé de tener conversaciones privadas con otros contratistas y dejé de hacer preguntas sobre cualquier cosa más allá de mis asignaciones inmediatas. Pero no podía dejar de pensar en lo que Eddie había dicho, sobre la posibilidad de que hubiéramos ayudado a activar algo peligroso o dañino. ¿Qué pasa si esos sistemas de energía en el nivel 13 mantenían algo contenido? Algo que habían recuperado pero no podían apagar completamente de manera segura. ¿Qué pasa si nuestro bypass les dio suficiente energía para continuar operaciones que deberían haber detenido décadas atrás por razones de seguridad? Estos pensamientos me atormentaban más que las pesadillas porque implicaban responsabilidad moral por consecuencias desconocidas que afectaban víctimas desconocidas en algún lugar. En abril de 1998, solicité un traslado a trabajo solo en superficie, sin más asignaciones subterráneas jamás. Mi supervisor lo aprobó sin hacer preguntas, lo que sugería que estaban contentos de mantenerme alejado de áreas clasificadas de todos modos. Pasé los siguientes 2 años trabajando en los hangares sobre tierra, manteniendo sistemas eléctricos de aeronaves que no debía identificar. El trabajo era más fácil, menos estresante, y me permitió dormir mejor por la noche sin descender a las profundidades de la montaña. Pero todavía pensaba en el nivel 13 constantemente. Me preguntaba qué pasaba allá abajo. ¿Qué sistemas habíamos ayudado a restaurar? A veces veía trabajadores con credenciales negras saliendo de los bancos de ascensores restringidos y me preguntaba a dónde habían ido exactamente. ¿Iban al nivel 13 o más profundo? ¿Había más niveles debajo de eso? ¿Un nivel 20, 30 o 50? ¿Qué tan profundo realmente iba la instalación?
bajo la montaña y que se almacenaba en esos niveles más profundos que nadie mencionaba. En junio de 1999, trabajaba tarde en un hangar en superficie, cuando vi algo que confirmó mis peores sospechas. Un avión de carga aterrizó en la pista restringida alrededor de las 2 de la mañana, completamente apagado sin marcas de identificación visibles. Los equipos de seguridad lo rodearon inmediatamente, estableciendo un perímetro que mantenía a todos al menos a 90 metros del avión en todo momento. Descargaron algo en un camión de plataforma, algo cubierto con lonas pero con una forma que reconocí de informes clasificados años atrás. Era cilíndrico, de aproximadamente 5 metros de altura y casi 2 metros de diámetro, exactamente como los cilindros giratorios que había visto en el nivel 13. Lo transportaron al complejo de ascensores restringidos y los vi cargarlo cuidadosamente en un elevador de servicio que descendía. Sabía a dónde iba. Sabía que se dirigía al nivel 13 o más profundo para unirse a la colección que tenían allá abajo. Otro artefacto recuperado, otra pieza de tecnología no humana que intentaban comprender y quizá usar para fines desconocidos. Al día siguiente presenté mi renuncia y di aviso de 2 semanas de que dejaba el empleo en la instalación de manera permanente e inmediata. Mi supervisor trató de convencerme de quedarme. Ofreció más dinero, mejores asignaciones, cualquier cosa para que no me fuera, pero ya no podía. No podía ser parte de lo que estaban haciendo con tecnología, que no entendíamos completamente. No podía dormir por la noche sabiendo que podría haber ayudado a activar sistemas que podrían ser peligrosos, más allá de nuestra comprensión. Mi último día en la instalación fue el 30 de junio de 1999. Exactamente 6 años después de haber comenzado a trabajar allí. Procesaron la terminación de mi autorización. Recolectaron mis credenciales y tarjetas de acceso, recordándome una última vez sobre mis NDAs y obligaciones legales. Un oficial de seguridad llamado Patterson condujo mi entrevista de salida en una sala de conferencias que se sentía más como una cámara de interrogatorio. «Señor Carson», dijo formalmente, «entiende que sus acuerdos de confidencialidad permanecen vigentes por el resto de su vida permanentemente. Nunca discutirá su trabajo aquí con nadie. Nunca escribirá sobre ello. Nunca hablará públicamente al respecto. Si viola estos acuerdos, las consecuencias serán severas e inmediatas para usted y potencialmente para sus familiares también. Lo estaremos monitoreando periódicamente para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones legales y requisitos de seguridad de manera indefinida. Si detectamos alguna indicación de que está discutiendo información clasificada o investigando temas relacionados con su trabajo aquí, tomaremos medidas. Entiende estos términos y acuerda cumplirlos completamente sin reservas ni calificaciones de ningún. Durante 3 años después de dejar la instalación, traté de construir una vida normal haciendo trabajo eléctrico en Las Vegas. Conseguí un trabajo con un contratista comercial, en edificios de oficinas y centros comerciales. Trabajo sencillo que no requería autorizaciones de seguridad. Mi esposa Sara se sintió aliviada de que pareciera más feliz, menos estresado, durmiendo mejor sin las pesadillas constantes que me atormentaban cada noche. Le dije que el trabajo gubernamental había sido demasiado exigente y que quería algo más estable y predecible para nosotros. Me creyó porque quería creerme. Quería pensar que nuestro matrimonio podía volver a la normalidad después de años de tensión. Pero la normalidad era imposible cuando llevabas secretos que cambiaban todo sobre cómo entendías la realidad y tu lugar en ella. Veía reportes de noticias sobre avistamientos de ovnis y me preguntaba si esos objetos provenían de la misma fuente que la tecnología del nivel 13. Escuchaba sobre negaciones gubernamentales y encubrimientos y sabía exactamente por qué mentían tan completa y consistentemente sobre lo que poseían. Veía documentales sobre Roswell y el Área 51 y reconocía verdades mezcladas con desinformación diseñada para desacreditar a los testigos genuinos por completo. La parte más difícil era mantener el silencio cuando la gente a mi alrededor debatía si los extraterrestres existían o si el gobierno estaba ocultando tecnología avanzada. Yo conocía las respuestas pero no podía compartirlas, sin destruir mi vida y posiblemente poner en peligro a mi familia de maneras que no podía proteger. En septiembre de 2002, algo sucedió que me arrastró de nuevo al mundo del que había intentado escapar completamente. Estaba comprando en una ferretería en Henderson, cuando vi a un hombre observándome desde el
Pasillo de suministros eléctricos. Tenía quizás 50 años, vestía ropa civil casual, pero algo en él gritaba antecedentes militares o de inteligencia para mí. Intenté ignorarlo, pero se acercó directamente con una sonrisa amistosa que no llegaba a sus ojos en absoluto. David Carson, dijo, extendiendo su mano como si fuéramos viejos amigos, encontrándonos por coincidencia en público. Mi nombre es Robert Chen y trabajo para un contratista de defensa privado que maneja proyectos para varias agencias gubernamentales. Sentí que mi estómago se hundía porque esto no era coincidencia, era contacto. Alguien acercándose deliberadamente con un propósito. Tenemos una situación que requiere a alguien con su experiencia específica y conocimientos de su empleo anterior en la instalación Groom Lake. Comencé a alejarme, pero Chen me agarró del brazo suavemente, no amenazante pero lo suficientemente firme para dejar su punto claro. Por favor, señor Carson, escúcheme 5 minutos y luego puede irse si quiere negarse. Nos sentamos en su auto fuera de la ferretería y me mostró una credencial del Departamento de Defensa que parecía legítima. Chen explicó que había ocurrido un incidente en otra instalación, similar a Groom Lake, ubicada en algún lugar del suroeste que no podía especificar. Se había producido una falla de energía, similar a la que experimenté en 1997, afectando sistemas críticos en sus niveles subterráneos más profundos. Necesitaban electricistas con experiencia en el tipo específico de tecnología que había encontrado en el nivel 13 años atrás. El personal de mantenimiento regular no podía resolver el problema porque no entendían en absoluto las características y requisitos únicos de los sistemas de energía. Pero yo había logrado superar esos sistemas una vez, lo que me convertía en una de quizás 5 personas en el país con experiencia práctica relevante. El trabajo pagaría $200,000 por una semana de trabajo, más inmunidad ante cualquier consecuencia legal por violar mis NDAs originales. Le dije que no de inmediato. Le dije que había dejado ese mundo atrás y no tenía intención de volver jamás. Chen asintió como si esperara esa respuesta, pero no se desanimó por mi negativa a participar en lo que planeaban. Entiendo su reticencia, señor Carson, pero debe saber que esto no se trata solo de dinero o una oportunidad profesional para usted. La instalación en cuestión alberga tecnología que, si falla completamente, podría crear una situación catastrófica, afectando a millones de personas en áreas circundantes. No estamos hablando de perder investigación clasificada ni de avergonzar al gobierno con revelaciones públicas sobre lo que hemos estado ocultando a los ciudadanos. Hablamos de una posible ruptura de contención que podría liberar energía que no comprendemos ni controlamos de manera segura bajo ninguna condición actual. Su experiencia podría prevenir ese resultado y salvar vidas. Posiblemente cientos de miles de vidas dependiendo de cuán graves se pongan las cosas. Sentí ese familiar peso de responsabilidad asentarse sobre mis hombros nuevamente. La carga del conocimiento que otros no compartían ni entendían completamente. Si lo que decía Chen era cierto, si realmente había un peligro para la población civil, podía negarme a ayudar, pero también sabía que me estaban manipulando, usando miedo y culpa para presionarme a hacer algo peligroso para su beneficio. Necesito pensarlo, le dije, y necesito garantías por escrito sobre la inmunidad y protecciones que me están ofreciendo. Chen sacó un contrato que ya estaba preparado, completo con mi nombre y líneas de firma esperando mi decisión en ese momento. El contrato especificaba términos de pago, protecciones legales, exenciones de responsabilidad, todo diseñado para que la oferta pareciera legítima y segura para mí, pero también incluía cláusulas sobre NDAs adicionales, aceptar responsabilidad por los resultados, renunciar a derechos de demanda por cualquier motivo. Llevé el contrato a casa y pasé 2 días leyéndolo cuidadosamente, tratando de encontrar la trampa que sabía debía estar oculta en algún lugar. Sara me preguntó qué estaba leyendo tan intensamente, y le dije que era solo una oportunidad de consultoría, nada importante ni vinculante. Ella podía notar que estaba mintiendo, pero había aprendido años atrás a no insistir cuando claramente no podía o no quería decirle la verdad completa. Al tercer día llamé a Chen y le dije que lo haría bajo condiciones específicas que debía aceptar primero. Quería que mi propio abogado revisara el contrato. Quería transporte seguro garantizado de ida y vuelta,
y quería contacto diario con mi familia. Chen aceptó todo sin vacilación, lo que debería haberme advertido que este trabajo era más peligroso de lo que había insinuado antes. Mi abogado revisó el contrato y dijo que era inusualmente favorable para un proyecto de defensa gubernamental, casi demasiado bueno para ser legítimo. Pero las cláusulas de inmunidad eran reales y legalmente vinculantes, lo que significaba que si completaba, el trabajo estaría protegido de enjuiciamiento. Por cualquier cosa, esa protección por sí sola valía la pena considerarla porque había vivido bajo la amenaza de los NDAs originales durante casi una década. Firmé el contrato el 18 de septiembre de 2002 y lo lamenté de inmediato, aunque sabía que negarme me perseguiría de otra manera. Chen me recogió 3 días después en una SUV, sin marcas con ventanas polarizadas y me llevó a la terminal privada del aeropuerto McCarran. Abordamos un jet pequeño sin marcas de compañía ni números de identificación visibles en fuselaje o cola. El vuelo duró 90 minutos hacia el suroeste y aterrizamos en una instalación en el desierto que parecía similar a Groom Lake. Hangares, pistas, edificios administrativos, todos diseñados para parecer una instalación militar estándar desde vigilancia aérea o fotografía satelital desde arriba. Pero la verdadera instalación estaba bajo tierra, igual que Groom Lake. Igual que todas las otras instalaciones donde mantenían la tecnología realmente clasificada. Chen me condujo a una sala de reuniones donde esperaban otros 3 electricistas, todos luciendo tan nerviosos como me sentía. No nos presentamos porque los nombres no eran necesarios para esta asignación temporal que oficialmente no existiría en ningún registro después. La directora de la instalación era una mujer llamada Coronel Sanders, que parecía demasiado joven para su rango, pero tenía ojos de acero. Explicó que la falla de energía había ocurrido hace 6 días y estaba afectando los niveles 12 a 18 de la instalación. 18 niveles, pensé, incluso más profundo que Groom Lake, con tecnología aún más clasificada oculta bajo la superficie de la Tierra que antes. Los sistemas afectados eran similares a lo que había encontrado en 1997, núcleos de distribución de energía que operaban con principios que no comprendíamos completamente. Pero la falla era más grave esta vez, afectando múltiples núcleos simultáneamente, sugiriendo un efecto cascada a través de sistemas interconectados que nadie había previsto. Habían intentado reparaciones estándar, pero cada intento había empeorado la situación, desestabilizando los sistemas hacia un fallo completo. Ahora estaban lo suficientemente desesperados como para traer contratistas que hubieran trabajado con esta tecnología antes, incluso si nuestras autorizaciones habían sido canceladas años atrás. La Coronel Sanders nos dividió en equipos y nos asignó a diferentes niveles, diferentes núcleos de energía que necesitaban restauración simultánea en 48 horas. Me asignaron al nivel 15 con un electricista más joven llamado Torres, que parecía enfermo de miedo. Nuestro escolta era un oficial de seguridad llamado Mitchell, que tenía la misma expresión muerta que había visto en Hayes años atrás. Descendimos en un ascensor que iba más profundo de lo que jamás había ido, pasando por los niveles 13, 14, 15 pisos bajo tierra. En el nivel 15, las puertas se abrieron a un corredor que se veía idéntico a lo que había visto en el nivel 13 años atrás. Paredes negras que absorbían la luz, pisos sin juntas, iluminación que venía de ningún lugar identificable, aire helado que olía a ozono después de tormentas. Pero el zumbido era diferente aquí, más agudo e irregular, como si los sistemas lucharan por mantener la estabilidad frente a un fallo catastrófico. Mitchell nos condujo por corredores que parecían extenderse para siempre en las profundidades de la montaña, excavados hace décadas con propósitos desconocidos. Pasamos puertas selladas y corredores vacíos y puntos de unión, donde los cables corrían en patrones que me dolía seguir con la vista. Finalmente llegamos a una puerta más grande que las demás, y Mitchell la abrió con su escaneo biométrico, revelando lo que esperaba adentro. La sala era similar a la del nivel 13, pero 3 veces más grande, llena de aún más equipos que no podía reconocer. En lugar de 3 cilindros, había 9 dispuestos en un círculo perfecto, alrededor de una plataforma central que brillaba con luz azul pálida. Los cilindros ya no giraban, estaban estacionarios y oscuros,
sus superficies opacas en lugar del estado activo brillante que había visto antes. Y el zumbido no venía de ellos sino de algo bajo el piso, algo más profundo que luchaba desesperadamente por mantener el flujo de energía. Los medidores de energía mostraban lecturas que caían constantemente. Megavatios de salida disminuyendo hacia cero mientras los sistemas fallaban progresivamente peor. Torres y yo nos quedamos allí mirando equipos que morían ante nuestros ojos y no teníamos idea de cómo salvarlos. Mitchell habló con esa voz plana y sin emoción. Tienen 12 horas para restaurar estos sistemas a estado operativo o evacuamos completamente la instalación. ¿Qué pasa si no podemos arreglarlo a tiempo?, preguntó Torres con una voz que temblaba a pesar de su intento de sonar calmado. Mitchell lo miró con una expresión que sugería que la pregunta era irrelevante y que la respuesta no cambiaría nada de todos modos. Si no pueden arreglarlo, los sistemas de contención fallarán por completo y tendremos aproximadamente 6 horas antes de que ocurra una liberación catastrófica de energía. Esa liberación creará un cráter de aproximadamente 3 millas de diámetro y potencialmente desencadenará eventos sísmicos en toda la región suroeste drásticamente. Los procedimientos de evacuación salvarán al personal de la instalación, pero la población civil dentro de 50 millas no tendrá tiempo adecuado de advertencia para escapar del radio de explosión. Así que les sugiero encarecidamente que encuentren la manera de restaurar estos sistemas antes de que ese resultado se vuelva inevitable para todos los involucrados aquí. Se retiró y la puerta se selló detrás de él con ese mismo sonido de cierre de bóveda que recordaba del nivel 13 años atrás. Torres me miró con ojos abiertos de terror y preguntó, ¿qué íbamos a hacer con equipos que no entendíamos? Le dije que haríamos exactamente lo que había hecho antes. Superar los sistemas exóticos con electricidad convencional y esperar que resistieran lo suficiente. Miré los 9 cilindros. Nuestros patéticos intentos de bypass, conectándolos a energía convencional que no estaban diseñados para usar. 3 cilindros mostraban actividad mínima, apenas brillando, girando tan lentamente que parecían casi estacionarios comparados con lo que había visto antes. Los otros 6 permanecían completamente muertos a pesar de todo lo que intentamos con protocolos eléctricos estándar y la improvisación desesperada durante las largas horas. No lo sé, le dije a Mitchell honestamente, porque mentir parecía inútil cuando las consecuencias del fallo eran tan catastróficas e inmediatas. Hemos hecho todo lo que puedo pensar con el equipo y conocimiento que tenemos disponible ahora mismo. Pero estos sistemas no están diseñados para funcionar con energía convencional, y no sé si nuestros bypasses pueden proporcionar suficiente energía. Mitchell asintió como si esperara esa respuesta, y sacó una radio para reportar nuestro estado al comando superior. Control de la instalación. Habla Mitchell en el nivel 15. Los contratistas informan incapacidad para garantizar la restauración del sistema en el tiempo requerido. Solicitan orientación inmediata. La radio crujió por un largo momento antes de que una voz femenina respondiera, probablemente la coronel Sanders de la sesión informativa horas antes. Mitchell, estás autorizado a implementar el protocolo 7. Repito, el protocolo 7 está ahora activo. Confirma tu comprensión de esta autorización inmediatamente. La expresión de Mitchell no cambió, pero vi que su mandíbula se tensó ligeramente mientras reconocía la orden con precisa postura militar. Protocolo 7 confirmado. Implementando inmediatamente. Mitchell fuera y claro por ahora en este canal, seguro para más instrucciones según sea necesario. Se volvió hacia nosotros con una expresión casi apologética, lo que de algún modo era más aterrador que su habitual mirada vacía. Caballeros, el protocolo 7 significa que estoy autorizada a darles acceso a información normalmente restringida, mucho más allá de sus niveles de autorización. Lo que están a punto de ver y aprender es clasificado a niveles que no tienen nombres públicos ni reconocimiento en ninguna documentación gubernamental. Al continuar, aceptan la responsabilidad por este conocimiento y acuerdan NDAs adicionales que superan completamente sus obligaciones legales existentes. Si se niegan, los escoltaré a la superficie de inmediato y procederemos con la evacuación, aceptando las consecuencias del fallo. Si aceptan, aprenderán lo que estos sistemas realmente son y posiblemente obtendrán el conocimiento necesario para restaurarlos antes de que sea demasiado tarde. Please guys like, share and subscribe for the channel. Goodbye.